La reorganización de cárceles y una guerra al crimen organizado son... El contralor Javier Torres se revela en la Asamblea que abrirá investigación por la compra de energía a Colombia y que emitió 37 informes sobre irregularidades en el sector eléctrico. Personas de la tercera edad y con discapacidad no reciben desde hace 3 meses la devolución de impuestos. El Servicio de Rentas Internas dice que busca de dónde obtener 25 millones para poder pagar. ADN y el Partido Social Cristiano se unen al pedido de Construye para enjuiciar a los vocales del Consejo de la Judicatura, cuestionados por sus actividades. Imágenes se reviven el Quito de principios del siglo pasado, mientras las fiestas siguen con recorridos por el centro histórico. El cambio de operaciones de la naviera Maersk de Guayaquil a Pozorja encarecerá el traslado de los productos a los exportadores. 3 hombres fueron acribillados dentro de un auto en el norte de Guayaquil. Las calles del suburbio de Guayaquil se convirtieron en talleres urbanos y decenas de jóvenes artesanos construyen los gigantes de papel. Guyana denuncia mayor presencia militar de Venezuela en la zona en disputa conocida como el Esequibo. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar este miércoles 6 de diciembre. Comenzamos con los anuncios del presidente Daniel Noboa en materia de seguridad. Seguridad. ¿Llega la mano dura? Noboa habló de los cambios y las medidas que ejecutará el gobierno contra la inseguridad. Francisco Garcés resume las declaraciones del primer mandatario. El presidente de la República, Daniel Noboa, explicó varias de las decisiones tomadas en los últimos días en relación a la seguridad ciudadana. Lo hizo en su primera entrevista desde que está en el poder. Fue realizada en una tradicional heladería en el centro histórico de Quito y ahí explicó que su decisión de sacar de la policía a 4 generales respondió al clamor ciudadano. Y dijo que ya empiezan a dar resultados los operativos policiales planificados. Hemos capturado a líderes de bandas de estas últimas semanas, de las más importantes. De una de las bandas, la cual ya comunicaremos, hemos hasta recibido una solicitud de acuerdo de paz. Pero esa carta, ¿qué significa? Significa que algo estamos haciendo bien, o bastantes cosas estamos haciendo bien. O que se sienten acosados. O que ya no tienen la protección capaz dentro de las fuerzas de orden. Habló de que se ganará la batalla contra el crimen organizado y que para ello se expondrá públicamente a los líderes de las bandas delincuenciales y a sus aliados en el Estado. Fiscal suelta a un líder de una banda, lo publicaremos pues en los diarios, saldremos pues en todos los canales, que la gente sepa que ese fiscal, que ese juez, a pesar de que policías y militares se jugaron la vida en esa lucha, vinieron y lo soltaron. Tiene que empezar a existir la vergüenza pública de esas personas. Uno de los siguientes pasos será intervenir las cárceles. Hay un plan bonito. No se lo cuentes, Vito. No me lo va a contar. La penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más al Quicentro y pues va a aparecer un centro de rehabilitación. Empecemos por el hecho de que no le pongan un enchufe al líder de la banda para cargar su celular, que no tenga un router adentro de su celda. Entonces eso es más que la tecnología, es el cuerpo administrativo, la voluntad de las cárceles. A la par se estudiará la construcción de nuevas prisiones de mediana y máxima seguridad que serán planificadas por expertos de Israel. Y aún está en análisis traer las barcazas para aislar a los presos más peligrosos. Una barcaza puede llegar en 7 u 8 meses. Ya tenemos identificadas 3 opciones, una está en Australia, otra está en Reino Unido, otra está en Estados Unidos, para traerlas. Es para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y al país, y tenerlos aislados hasta que se termine la construcción de las cárceles de máxima seguridad y super máxima seguridad. Cooperación israelí en el diseño de las cárceles de Max, Supermax
y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no es que lo inventó Bukele, es un sistema que venía de México, que asimismo lo lograron en Tailandia, lo lograron en Singapur, antes de México, y después de México El Salvador, y de ahí vendría el Ecuador. El presidente Noboa no especificó los tiempos en los que se ejecutarán sus planes, pero habló de que se avanzará con la cooperación internacional y el trabajo conjunto con los gobiernos seccionales. El gobierno da escasas pistas sobre su estrategia de seguridad. Fabiola Santana informa que ahora Noboa habla de una guerra contra el crimen organizado. El gobierno maneja con extrema reserva la ejecución de su plan de seguridad, pero por medio de sus nuevos funcionarios posiciona una declaratoria de guerra contra un único enemigo, el crimen organizado. Llama patriotas a los miembros de las fuerzas del orden que combaten a los delincuentes e incentivan a la unión del país en esta batalla. Vamos a poder ganar esta guerra. Que para conquistar la paz debemos hacer la guerra. En esta denominada guerra, las decisiones de Noboa giran en torno a fortalecer los sistemas de inteligencia en la fuerza pública, siendo el primer punto de su plan Fénix crear una central de inteligencia. Nombró a un jefe de las Fuerzas Armadas con un diplomado en la función de inteligencia de un Estado contemporáneo y cambió a los directores de inteligencia y seguridad ciudadana de la policía. Además depuró ambas instituciones dejando fuera 13 generales. Pero resta el nombramiento de los nuevos directores de 2 instituciones medulares en este plan, del Centro de Inteligencia Estratégica y del Servicio de Atención a Privados de Libertad. Su función será crucial en la lucha contra el crimen organizado, pues deberán generar información para prevenir delitos y ejecutar acciones para que los presos dejen de operar desde las cárceles. Se conoce que los perfiles ya están definidos, pero aún no hay nombres. Por otra parte, están en marcha las conversaciones con Israel a fin de ejecutar este plan. El ministro de Defensa juega un rol importante. El plan contempla dotación de última generación, uniformes con resistencia balística, chalecos con panel de cerámica, cascos integrales, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipos de visión termonocturna, drones para vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y un sistema de rastreo satelital. Las autoridades no han hablado de contrataciones ni presupuestos. Lo cierto es que el tiempo es corto y la demanda de seguridad urgente. De los 18 gobernadores nombrados por Noboa, 11 fueron policías o militares. Es parte de su estrategia contra la inseguridad. Luisa María Heredia con más detalles. Daniel Noboa tiene representantes en 19 provincias del país. Entre la tarde y noche de este martes designó y posesionó a 18 gobernadores y también al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Le resta nombrar a los de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Manabí, pues en Pichincha no existe la figura de gobernador. Pero entre el personal elegido hay una particularidad. 11 de los 18 gobernadores fueron policías o militares. Coroneles del Ejército en servicio pasivo son 5. Sixto Cóndor, gobernador de Morona, Santiago, quien también es licenciado en Ciencias Militares. Héctor Paredes de Loja, que fue director del SNAI y del Centro de Privación de Libertad de esa provincia. Milton Benítez de Azuay, máster en Seguridad y Defensa y licenciado en Ciencias Militares. Fausto Rosero de los Ríos, con un diplomado en Seguridad Nacional y una licenciatura en Administración de Ciencias Militares. Lo mismo que Alberto Molina, gobernador del Guayas. Mientras en la institución policial hay 6. Francisco Mesías de Zamora y Silvio Dávila de Santo Domingo de los Áchilas son coroneles de la policía. Dávila incluso es ingeniero en ciencias de la seguridad y tecnólogo en seguridad pública y privada. Coroneles también son Rodrigo Cáceres de Chimborazo, quien incluso fue director del Centro de Privación de Libertad de la provincia y del Centro de Operaciones de Contrainteligencia, y Ramiro Jaramillo de Bolívar, que tiene un masterado en ciberdelincuencia. En tanto que Cristian Pérez, gobernador de Napo, es teniente coronel de la policía, y Wilmer Mora de Sucumbíos es sargento. La principal misión encomendada es enfrentar la arremetida de las bandas criminales que han sembrado el caos en el país. Se bautizaron como la generación de la victoria. El desafío que hemos asumido lo hacemos con absoluta responsabilidad y la firme convicción de entregar nuestros mejores esfuerzos para devolver a los ecuatorianos
la paz social que se merece. ¿Cómo lo harán? Es lo que no está claro, pues el gobierno ha preferido mantener en total reserva todo lo relacionado con la seguridad pública y del Estado. El presidente Noboa viajó a Nueva York para el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU que será este jueves. Después irá a Argentina para la posesión del presidente electo de ese país, Javier Milei. Durante esos traslados, Noboa ejercerá sus funciones constitucionales y no encargará el poder a la vicepresidenta de la República. Precisamente este viernes viajará a Israel Verónica Abad para presentarse en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv el domingo. Fabiola Santana informa que Abad ya se reunió con embajadores de Rusia, Estados Unidos e Israel en Quito. Está previsto que la vicepresidenta Verónica Abad deje el país este viernes. Los detalles de su viaje aún se afinan, pero debe volar 18 horas aproximadamente sin contar con la escala hasta llegar a Israel. Este domingo la vicepresidenta deberá presentarse en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv para asumir las funciones de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en el conflicto entre Israel y el terrorismo de Hamas. Mientras ultima detalles de su partida, la vicepresidenta mantiene reuniones con los embajadores que felicitaron al presidente Noboa por la designación. El martes acudieron a la vicepresidencia el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, y el embajador de Ecuador en Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Este miércoles, la vicepresidenta acudió a la Embajada de Israel en Ecuador para reunirse con el embajador Saad Sarit. La vicepresidenta publicó: tuvimos una importante reunión con el embajador de Israel en Ecuador con el objetivo de inteligenciarnos previo a nuestro viaje a Tel Aviv. Sin duda, esta misión será un ejemplo de cooperación internacional por la paz. Juntos fortaleceremos la hermandad de nuestras naciones. Y la Embajada de Israel agregó que dialogaron sobre asuntos multilaterales y relaciones bilaterales. El embajador le deseó éxito en su importante rol como colaboradora por la paz entre Israel y el pueblo palestino. Aún se desconoce qué delegación le acompañará y el presupuesto que manejará la misión. Los análisis de riesgo tampoco han llegado al despacho de la vicepresidencia. La salida de Abad coincidirá con el viaje del presidente Noboa a Argentina para participar en el ascenso al mando del presidente argentino Javier Milei previsto para el domingo 10. Guayaquil, nuevo mapa portuario. Por el cambio de la naviera Maersk a Pozorja, los exportadores deberán pagar más para llevar banano y camarón hasta el puerto de Aguas Profundas. Diego Cuenca explica el impacto económico. Maersk es la naviera que mueve el 76% de la carga de banano que sale desde Guayaquil a Europa y Asia. Solo de enero a octubre de ese año, transportó 47 millones de cajas que se embarcaron en el puerto de Contecón, en el sur de la urbe. Ese gremio soportará el impacto económico que se generará cuando la naviera abandone Contecón y traslade sus operaciones al puerto de Pozorja DP World. Los trailers tendrán que viajar hasta 5 horas para transportar la fruta desde El Oro, Los Ríos o Guayas hasta esa parroquia, incrementando los costos en la logística. Generaría un valor adicional de $130 por flete. Sin embargo, también hay que destacar, Diego, que todavía estamos en negociaciones con la línea naviera, con nuestros clientes del exterior, para ver de qué manera se mitiga ese impacto, esos costos de no hacerse esto. Tendría un impacto directo en la competitividad al incrementarse los costos, que sería alrededor de 12 centavos por caja si lo queremos llevar a caja, ¿no? El segundo sector productivo que tendrá que asumir los costos logísticos son los exportadores de camarón. La naviera mueve el 9% de esa carga desde los puertos de Guayaquil. Sin embargo, desde el próximo año, tendrán que transportar el crustáceo por una ruta de 90 kilómetros desde Durán. Para ellos, los valores adicionales son más altos. Eso se cuantifica más o menos en un costo de $400 adicionales por cada contenedor, que están distribuidos en el costo adicional de transporte, el costo adicional de las custodias armadas que deben acompañar a esas mercancías, el costo de una unidad de energía que debe conectarse al contenedor porque se trata de un contenedor congelado. Para ambos gremios, estos cambios operativos de Maersk generarán más desventajas que beneficios. Sin embargo, están esperando el plan de la naviera para ajustar su logística de transporte terrestre.
El mapa portuario de Guayaquil, desde donde se moviliza el 85% de la carga comercial no petrolera del país, tiene cambios importantes. La decisión de la naviera danesa de trasladar sus operaciones de Contecón a DP World va a generar impacto en los ingresos que recibe el Estado. Al sur de la ciudad de Guayaquil están instaladas 7 terminales portuarias privadas y un puerto público concesionado a Contecón. Pero no son los únicos de Guayas. A ellos se suma DP World, que opera en Pozorja. Por movimiento de carga, los más importantes con cifras del 2022 son TPG, que movilizó 875.000 TEUs, es decir, 875.000 contenedores de 20 pies. Por Contecón pasaron 765.000. Banana Puerto manejó 353.000 y DP World 258.000. Pero esta relación tendrá cambios importantes porque la segunda naviera por movimiento de carga que opera en el país, Merex, a partir del 2024 dejará de operar en Contecón y se trasladará con sus 385.000 contenedores a DP World. Para Contecón, eso equivale a perder la mitad de su carga y para DP World, un crecimiento de casi el 140%. La naviera ya comunicó a sus clientes la decisión de trasladar sus servicios, que consiste en la movilización desde Ecuador de mercadería hacia Europa, Asia y América. No ha hecho públicas las razones por las que tomó esta decisión. Lo objetivo es que el puerto de Pozorja tiene un calado de 16 metros y un canal de acceso de 38 kilómetros de longitud. Los puertos del sur de Guayaquil tienen un canal de acceso de 93 kilómetros y una profundidad de 12.5 metros. Pero Pozorja aleja en 100 kilómetros el punto de embarque y eso tiene un costo que aún no está claro si lo asumirá el exportador, la naviera o el puerto. Lo que sí está definido es que el Estado recibirá menos recursos. Las terminales del sur de Guayaquil pagan el 10% de sus ingresos al Estado más un canon fijo de $5 millones. En cambio, DP World tiene un contrato especial de concesión y paga de sus ingresos el 3%. Esequibo, Maduro arma una guerra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avanza en su intento de tomar parte del territorio de la vecina Guyana. Se trata de una gran extensión conocida como Esequibo. Esto significa que desacató la orden de la Corte Internacional de Justicia de abstenerse de tomar acciones que modifiquen la situación actual. Sin embargo, ha dispuesto crear un nuevo estado para anexarlo a Venezuela. El gobierno de Guyana responde que lo actuado por Maduro es una amenaza que Venezuela se está declarando como una nación fuera de la ley. Poco a poco, Nicolás Maduro ha descongelado una antigua disputa territorial con Guyana. En el centro de la polémica está un extenso territorio amazónico sobre el cual Maduro reclama soberanía. La región conocida como Esequibo. El paso más polémico lo dio el domingo cuando ejecutó un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre crear ahí un nuevo estado venezolano e incluso darle nacionalidad a 125.000 guyanenses que viven en la zona. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya había prevenido a Nicolás Maduro de abstenerse de emprender cualquier acción que pueda modificar la situación actual en el territorio en disputa. Pero Venezuela proclamó el triunfo del gobierno en el plebiscito y a punto seguido pidió a la Asamblea aprobar una ley para la constitución de un nuevo estado en territorio de Guyana. Y acato el mandato del pueblo, el mandato popular es sagrado. A la petrolera PDVSA le ordenó crear una división local en ese sitio y otorgar licencias para la explotación de petróleo, gas y actividades mineras. Y por último, Nicolás Maduro mostró el nuevo mapa venezolano que incluye tierras de Guyana y que será publicado en escuelas y colegios. Venezuela tiene programadas elecciones presidenciales para 2024 y Nicolás Maduro busca extender su mandato que lleva ya 10 años y ha aprovechado políticamente el tema del reclamo a Guyana que une a los venezolanos, incluida la oposición. Es muy importante enviar un mensaje a Guyana. No se equivoquen. El repudio de los venezolanos es un repudio a Nicolás Maduro y a su régimen. Pero que le quede claro también a Guyana y al mundo entero que los venezolanos sabemos
que el Esequibo es de Venezuela. El presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, alertó de la situación a Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos, y dijo que ha habido un incremento de la actividad militar venezolana en la frontera, lo que eleva las tensiones en la zona. Mientras que Brasil, que también tiene frontera tanto con Guyana como con Venezuela, moviliza blindados y tropas a la región, inicialmente como un plan de lucha contra la minería ilegal, con la creación de un regimiento de selva, pero ahora además con fines de seguridad, en momentos en que la comunidad internacional llama a Venezuela y a Guyana a resolver sus diferencias en el plano diplomático. Un despojo imperial. La disputa territorial entre Venezuela y Guyana tiene casi 200 años, pero ¿cómo se originó el conflicto y por qué ahora el gobierno venezolano lo revive de una forma tan agresiva? Merly González con los antecedentes. El Esequibo es una zona selvática de más de 160.000 kilómetros cuadrados, sede de un histórico conflicto que se remonta a la época colonial. Está ubicado al este de Venezuela y es parte de Guyana, una antigua colonia británica. Representa 70% de su territorio, pero Venezuela lo reclama como propio. Dice que le fue arrebatado en el año 1840 por los ingleses y desde entonces ha acudido a varias instancias internacionales para intentar recuperarlo. En 1899 hubo un fallo a favor de Guyana que fue desestimado por irregularidades en el proceso. Y en 1966, Reino Unido reconoció el reclamo en el llamado Acuerdo de Ginebra, documento que han usado todos los gobiernos venezolanos para sostener la disputa. La situación se archivó durante el mandato de Hugo Chávez debido a las buenas relaciones con su país vecino, pero revivió por las inmensas riquezas naturales descubiertas en el Esequibo en 2015. En la zona en reclamación está la mina de oro Omay, una de las más grandes de Sudamérica. Pero lo que ha despertado mayor interés de Venezuela es el yacimiento de petróleo y gas frente a la costa atlántica, conocido como Stabroek. Es explotado por la petrolera estadounidense ExxonMobil y las tensiones se agudizaron cuando Guyana cuadruplicó las exportaciones de petróleo el año pasado. El conflicto amenaza con una escalada ante la falta de un fallo concreto que aún está en proceso después de 180 años. Quito, 489 años de fundación. Judicatura, un juicio bien ganado. En la Asamblea Nacional Construye pedirá el juicio político contra 3 miembros del Consejo de la Judicatura. Lo hará con el apoyo del Partido Social Cristiano y el oficialismo. Patricio Díaz precisa si eso es suficiente para censurarlos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, los vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno han aprobado polémicas resoluciones por las que ahora están en el radar político y podrían ser enjuiciados políticamente por la Asamblea. Las causales: primera, por la resolución aprobada para destituir al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien procesó a 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Terán, a quien la Corte Nacional de Justicia le retiró la confianza, aprobó junto a Muñoz la destitución del juez Macías con 2 votos de 5 que integran el Consejo, aduciendo mayoría. Segunda, por prolongar sin concurso hasta el 2030 el periodo de permanencia de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Tercera, por no acoger las recomendaciones de los observadores internacionales convocados por el propio Consejo de la Judicatura al proceso de renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional. En ese proceso existen denuncias de irregularidades, como la falta de información de las hojas de vida de los aspirantes, la repetición de las pruebas de confianza solo para los que quisieron hacerlo y la falta de transparencia en las calificaciones. Además, los 3 vocales son investigados por la justicia. Terán por presunta obstrucción a la justicia, Muñoz por el mismo delito y posible lavado de activos, mientras Barreno ya fue llamada a juicio por tráfico de influencias.
Terán ha utilizado su cargo como plataforma de su imagen, apareciendo en escenas teatrales e histrónicas en eventos institucionales. Mientras que Muñoz fue cuestionado por participar en una sesión del Consejo bajo un aparente estado de ebriedad. La Asamblea Nacional Construye pedirá el juicio político contra 3 miembros del Consejo de la Judicatura. Lo hará con el apoyo del Partido Social Cristiano y el oficialismo. Patricio Díaz precisa si eso es suficiente para censurarlos. La bancada de Construye está recogiendo firmas para presentar un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, el vocal Javier Muñoz, y la ex vocal Maribel Barreno. Tienen ya las 35 firmas necesarias, pero aspiran a tener hasta 50. Y los respaldos a este proceso se van sumando. A través de comunicados, lo hicieron el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista de Alianza Democrática Nacional. Desde ayer al día de hoy hemos tenido un apoyo abrumador al juicio político. Todas las fuerzas políticas están acercándose al discurso de la antiimpunidad, que es lo que efectivamente nosotros impulsamos. Yo creería que ante la fuerza probatoria y argumentativa de nuestra propuesta, de nuestro juicio político, es evidente que es innegable la responsabilidad política. Se sumarían también legisladores independientes, pero si el objetivo es la censura y la destitución, se requieren 92 votos, es decir, necesitan irremediablemente del correísmo o parte de él. Tienen 51 legisladores que pueden abrir la puerta al juicio o bloquearlo a la hora de una decisión. Esa bancada dice que esperará a conocer las acusaciones para tomar una decisión. Si se lo califica, va a la Comisión de Fiscalización, veremos el contenido y en función de eso nos pronunciaremos. Creo que no es muy correcto hacerlo a priori. Si se presenta el pedido de juicio y es calificado por el CAL, aún tendrá que esperar mientras se resuelven otros 6, al menos, que están pendientes, lo que implica entre 8 y 9 meses, aunque Construye anuncia que pedirá se den prioridades. Quito, 489 años de fundación. Romántico Quito mío, poblado todo en canción. Quito, 489 años. ¿Y qué más, Bev? Desde esta tarde se desarrolló la sesión solemne por los 489 años de fundación de Quito. Autoridades nacionales y locales presidieron el acto. Paul Romero cubrió el evento. Cuéntanos, Paul, ¿qué dijeron en sus discursos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Aquí en el Teatro Sucre del Centro Histórico de la capital se desarrolló la sesión solemne con la participación del presidente de la República, Daniel Noboa, además también otras autoridades de las distintas funciones del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entre otros. El mandatario inició su intervención de 8 minutos agradeciendo a los quiteños por la importante votación que obtuvo en la capital y que le permitió, dijo el presidente, ganar el espacio en Carondelet. Sobre su gestión para la lucha contra la inseguridad, dijo que ha nombrado a los mejores para combatir la violencia criminal en las calles y que según el mandatario ya existen resultados. Además, para combatir la violencia, dijo que se debe generar empleo. En ese marco, resaltó que remitió a la Asamblea Nacional el proyecto económico urgente. Pidió el apoyo de todas las bancadas para que sea inmediatamente aprobado. Y además, según el presidente, está buscando recursos económicos con organismos multilaterales para la crisis económica que vive el país. Escuchemos. No se trata de una competencia de popularidad, ni chocar por simplemente hacer una revancha o generar conflicto. Debemos de trabajar juntos, sea de cual sea el partido que seamos. Es fundamental que hagamos un esfuerzo conjunto como sociedad, principalmente los más privilegiados, y me incluyo, para superar la grave situación económica. Para ser empático no se necesita ser pobre, para ser empático se necesita entender la pobreza y estar comprometido a cambiar esa situación.
Ahí parte de las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, centró su intervención respecto a la puesta en marcha del metro de la capital, que ha generado mucha expectativa y ha dinamizado la economía y ha mejorado la movilidad de los quiteños. La Catedral de Quito es una de las más antiguas de América. Sus estructuras arquitectónicas son admirables. Guardan historias y leyendas que se conservan en la memoria popular. Freddy Barros con el recorrido por esa iglesia. Es el ingreso al cielo. Para llegar hay que subir por una estrecha escalera de caracol no apta para claustrofóbicos. La recompensa tiene forma de cúpula, en las que destacan las baldosas bicolores. El gallo de la catedral, que luce lejano desde la Plaza de la Independencia, aquí parece que bajará para picotearlo, como cuenta la leyenda. Las cúpulas vistas desde el interior del templo representan el cielo y son elementos arquitectónicos que aportan simetría y permiten cubrir grandes superficies. Desde 30 metros de alto podrá admirar de frente la torre de la iglesia. Fue restaurada después del terremoto de 1868. Desde entonces tiene detalles neogóticos. La Catedral de Quito es una de las más antiguas de América. Su construcción empezó en 1535. Es de estilo gótico mudéjar porque combina pilares y arcos. Este templo ha sido testigo de las guerras de independencia, del asesinato de un presidente, de golpes de Estado, de visitas de papas y del día a día de los miles de visitantes que caminan a sus pies y que al alzar la mirada se maravillan con la vista de este patrimonio cultural. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió de la cárcel esta tarde. El exmandatario estuvo preso durante 16 años, cumpliendo una condena por delitos de corrupción y de violaciones contra los derechos humanos. Había recibido un indulto presidencial en 2017, pero ese recurso fue objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de las masacres por las que fue responsabilizado en tiempos de la lucha contra el terrorismo, por lo que siguió en prisión, hasta que ayer el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación. Fujimori tiene hoy 85 años de edad. Israel encuentra misiles y morteros de Hamás durante la incursión terrestre en el sur de Gaza. Las operaciones militares se han intensificado y el Ministerio de Defensa israelí anticipa que la guerra se extenderá al menos por otros 2 meses, informa Pedro Jiménez. Los bombardeos en el sur dieron paso a una nueva operación terrestre y en la búsqueda de centros de mando del grupo Hamás, las fuerzas de defensa de Israel dijeron haber encontrado un gran arsenal cerca de una clínica y de una escuela. Había misiles antitanques, morteros, docenas de cargas explosivas y otro material de guerra. Algunas unidades fueron destruidas en el sitio y otras retiradas por los soldados. Israel ha delineado las próximas etapas del conflicto, enfocado en terminar con el liderazgo del grupo Hamás, la cadena de mando y garantizar que un ataque como el del 7 de octubre no pueda repetirse. Pero además, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha dicho que una vez que Israel alcance sus objetivos, se concentrarán en limpiar la zona y eliminar focos de resistencia. Ha dicho también que las únicas salidas que tienen los milicianos de Hamás son morir en los túneles o en la superficie o rendirse sin condiciones, aunque se ha mostrado abierto a la posibilidad de una nueva negociación si cumplen con el acuerdo original de liberar a todos los niños y mujeres que siguen como rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel consideran que al ritmo actual la guerra podría extenderse por aproximadamente 2 meses más. Mientras tanto, la situación humanitaria es cada vez más complicada y decenas de miles de gazatíes se suman cada día a una enorme lista de desplazados. Primero huyeron del norte hacia el sur, pero con los combates concentrados también en esa región, no hay zonas seguras en la franja de Gaza. Estados Unidos cerró el puerto de entrada en Lukeville, Arizona, en medio del elevado número de migrantes que cruzan la frontera sur por ahí con la ayuda de coyoteros. El cierre del paso fronterizo de Lukeville en el estado de Arizona inició el lunes y ese mismo día llegaron 1,000 migrantes que atravesaron los huecos en la valla para luego entregarse a los agentes y solicitar asilo.
Según cifras de la patrulla fronteriza, la semana pasada se realizaron 17.500 detenciones, es decir, 2.500 personas diarias fueron interceptadas. En los últimos 6 meses, este punto se ha convertido en una ruta muy utilizada por los coyoteros. Estas personas viajaron desde Senegal, India, China, pero también desde Latinoamérica. Y según los agentes, son tantos que tienen dificultades para procesar las solicitudes de todos. Por este punto cruzan mensualmente más de 3.000 vehículos y 200 peatones, por lo que el cierre está afectando el tráfico comercial entre Sonora, en México, y el estado de Arizona. Mientras las autoridades trabajan en cerrar los huecos del muro, los uniformados transfieren a los migrantes desde Arizona a otros sitios donde puedan ser procesados de forma rápida o ser deportados. La Oficina de Migración y Aduanas culpa a los coyoteros que se aprovechan de personas vulnerables para cobrarles dinero a cambio de guiarlos por estos cruces para que cumplan su sueño americano. La cumbre de cambio climático organizada en Emiratos Árabes cumplió una semana sin encontrar un plan para abandonar la producción de combustibles fósiles, uno de los principales causantes del calentamiento global. Bessie Granja con la polémica. Cuando urge establecer un plan para reducir o eliminar la producción de combustibles fósiles, solo tensiones han surgido alrededor de esta discusión en la cumbre climática realizada en Dubái. Primero porque el sultán Ahmed Al-Jaber emitió comentarios controversiales sobre la reducción de hidrocarburos para evitar que la temperatura del planeta aumente 1.5 grados más, lo que causaría peores daños a los ecosistemas. En un artículo publicado en The Guardian, Al-Jaber dijo que no hay ciencia que indique que se necesita una eliminación gradual de los combustibles fósiles para restringir el calentamiento global. Luego señaló que sus declaraciones fueron mal interpretadas. El sultán, que ostenta la presidencia de la cumbre y también es el director de una compañía estatal de petróleo en Emiratos Árabes, ha sido criticado por su nombramiento. Representantes de este sector energético y también productores de gas están promoviendo la captura y almacenamiento de carbono como una solución para continuar con la perforación habitual. Los científicos expresan su frustración. Casi 1.500 firmaron una carta abierta instando al público a tomar medidas colectivas urgentes para evitar el colapso climático. Quito, 489 años de fundación. Personas de la tercera edad y con discapacidad denuncian que desde agosto no han recibido la devolución del IVA, un beneficio para los grupos prioritarios. Sin embargo, el gobierno aún no tiene los recursos ni la fecha estimada para su pago. Adriana Bermeo con el tema. Hasta las oficinas del Servicio de Rentas Internas llegan personas de la tercera edad en busca de respuestas sobre la devolución del IVA que les adeudan. Este es un beneficio para grupos prioritarios a los que pertenecen también las personas con discapacidad. Aseguran que el último depósito fue en agosto y desde entonces ya no han recibido las transferencias. Pero antes me devolvían en 15 días. Pero ahora me dicen que venga después de 60 días. Vengo a ver que por qué motivo no me da, porque ya está ya hecho el trámite y utilizo para hacer compritas. Los reclamos también se hacen en las redes sociales. Hay cientos de personas que denuncian que sus padres o abuelos no han recibido la devolución del IVA desde hace 3 meses. El gobierno no tiene el dinero ni la fecha para el pago de estos rubros. El Ministerio de Economía y Finanzas respondió a Ecoavisa que está prevista en la programación de la caja fiscal de este mes cumplir con la devolución de 25 millones del IVA a personas de la tercera edad. Apenas se identifiquen los recursos que la financien. En el 2023 se han realizado más de 5 millones de trámites para la devolución de este tributo a grupos prioritarios, lo que representa $322 millones según cifras del SRI. Más de 2 millones de ecuatorianos pueden acceder al beneficio de la devolución del IVA. Solo 450,000 contribuyentes hacen el trámite, es decir, menos del 25% de los elegibles.
Hay una capital paralela desde que inició la operación comercial del Metro de Quito. La percepción de seguridad es evidente por ahora. Carla Delgado explica cuáles son los factores que inciden para ello desde la perspectiva ciudadana. Con el inicio de las operaciones del metro hace 5 días, nació el otro Quito, el subterráneo, ese que está a más de 20 metros de profundidad. Aquí las normas de convivencia son más palpables y los ciudadanos procuran respetarlas. Caminan ordenados por el lado derecho y siguen la señalética. Los usuarios cuentan con la guía de gente que siempre está presta para ayudar. Pero sin duda lo que más llama la atención es esa sensación de seguridad ciudadana. Aquí abajo es muy común ver a pasajeros caminando libremente con sus teléfonos móviles. Otros leyendo mientras esperan. Veo seguridad, sé que hay cámaras, arriba hay policías. Pues la verdad sí es una tranquilidad, porque en el exterior no se puede realizar eso. Parte de esa percepción de seguridad se debe a la presencia policial constante. Me encuentro en una parada en Quito dando servicio de seguridad y ayudando a la ciudadanía a colocar los tickets de la forma correcta, también seguridad en las partes de abajo que no se lancen. Y es que para la ciudad subterránea se ha destinado más de 240 policías, sin contar con los agentes metropolitanos, y las 700 cámaras instaladas a lo largo de las 15 estaciones. Al interior de los trenes también hay vigilancia y cámaras, y un sistema diseñado para evitar acoso. Siento que aquí sí, como que el acoso sería menos. La ciudadanía dice que al menos abajo hay más garantías para que quienes infrinjan las normas sean sancionados. El Contralor General del Estado iniciará auditorías sobre la crisis eléctrica y en torno a los funcionarios e instituciones involucradas. Hay 37 informes con indicios de responsabilidad de exámenes realizados al sector desde el año 2021. Patricio Díaz estuvo en la comparecencia de esa autoridad en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La comparecencia del Contralor Javier Torres fue en torno a la crisis energética y los racionamientos que vive el país. El funcionario confirmó que se realizarán al menos 52 acciones de control entre exámenes especiales de auditorías a las instituciones involucradas en las decisiones. Y no solo en términos económicos, sino de gestión. Y determinar, como siempre, todos los años se ha ido generando, mejor dicho, hay más demanda, ¿qué se ha hecho para cubrir esta demanda? Y un segundo examen es un examen especial al proceso de adquisiciones de energía eléctrica Colombia y Perú por época de estiaje en Ecuador, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, prácticamente estas últimas contrataciones que han existido. El exministro de Energía, Fernando Santos, no acudió a la Comisión de Fiscalización aunque fue convocado. Sin embargo, presentaron sus declaraciones donde admite un error de cálculo en el alto costo al que se compra energía Colombia. Le consultaron al Contralor si eso podría acarrear responsabilidades. Los errores, lamentablemente, también traen consigo consecuencias y las consecuencias se determinan a través de responsabilidades. Y eso habrá que analizar esos errores, qué consecuencias trajeron y de acuerdo a eso las responsabilidades que ameritan. Torres informó además que desde mayo de 2021 la Contraloría realizó 99 auditorías al sector eléctrico y de ellas existen 37 informes con responsabilidad penal. No dio nombres de los involucrados por ser de carácter reservado. Hay también responsabilidades civiles y administrativas. Consultaron si los exministros de Energía y de Economía, además del viceministro de Electricidad, tenían señalamientos en ellas. De acuerdo al resultado que tengo, sí, tienen responsabilidades. El Contralor señaló que las auditorías que se realizarán en el sector energético tendrían resultados en 180 días. El exministro Y el gobierno se prepara para lo que podría ser la etapa más compleja del estiaje que actualmente afecta a la producción de la electricidad en el país. Francisco Garcés indica que es previsible que nuevamente caigan los caudales en los ríos de la Amazonía. Diciembre es el mes que registra caudales más bajos en la cuenca del río Coca y por eso las autoridades eléctricas temen que se afecte la generación de Coca-Codo Sinclair. Esa hidroeléctrica, que es la más grande del país, tiene una capacidad instalada de 1.500 megavatios y actualmente entrega más del 30% de la electricidad que consume el Ecuador.
Hasta la fecha mantiene niveles altos de generación gracias a que los caudales del río Coca se han sostenido sobre los 170 metros cúbicos por segundo. Aunque el gobierno teme que las cifras puedan reducirse en los próximos días si la tendencia histórica se mantiene y diciembre sea el mes más seco en ese río. Para que no aumente el déficit de generación que aqueja al país, calculado en 650 megavatios, se busca recuperar unidades de generación. En las hidroeléctricas hay equipos fuera de servicio por 231 megavatios, mientras que en las termoeléctricas los generadores dañados dejan al país sin 437 megavatios. De todos los generadores, el más importante es la turbina número 2 de la hidroeléctrica Sopladora, que en agosto dejó de operar debido a un daño en su eje. Los técnicos lograron recuperar el equipo dañado y se espera que a finales de este mes esté nuevamente en funcionamiento, pero al 80% de su capacidad, es decir, produciendo 120 megavatios. Y así será hasta mediados del próximo año, cuando llegará el nuevo eje de reemplazo. El gobierno evalúa las condiciones actuales para definir cómo será el programa de racionamientos de electricidad de este viernes y de la próxima semana. Hasta la tarde de este miércoles, las distribuidoras eléctricas no recibían la disposición para los cortes, que por eso no son anunciados aún a la ciudadanía. Flexibilizar el número de contrataciones de jóvenes para obtener beneficios tributarios y garantizar celeridad en la devolución de la autorretención son algunos de los cambios en la reforma tributaria que analiza la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Adriana Bermeo detalla cómo avanza el análisis y el trámite de la propuesta del Ejecutivo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional trabaja en el informe para primer debate del proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo que se votará este viernes. El único cambio en firme de la propuesta es la eliminación del pago del impuesto a la renta en la venta de terrenos, locales y oficinas. Pero hay al menos 3 modificaciones que están en análisis. Con respecto al incentivo tributario en la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y personas privadas de la libertad, se plantea flexibilizar la tabla que establece que habrá una deducción adicional del impuesto a la renta del 20% para quienes contraten desde 12 personas. Se analiza otorgar el beneficio con menos contrataciones. Sobre la autorretención del 3% que aplica para los grandes contribuyentes, la postura de los asambleístas es plantear en la propuesta facilidades y rapidez para la devolución del impuesto. Este miércoles se recibieron propuestas de expertos al respecto. Que se presente la declaración de impuesto a la renta e inmediatamente se devuelva los valores que están a favor según esa declaración y después se haga el proceso para verificar si ese saldo a favor fue correcto o no. También se ha previsto facilitar la calificación como inversionistas a quienes ya operen comercialmente en zonas francas, siempre y cuando realicen nuevas inversiones. Si es que con el proyecto inicial no les vamos a dar oportunidad porque dice que tienen que hacer nuevos trámites, calificarse nuevamente como nuevos inversionistas, les estamos perjudicando. Pero les damos opción de que ellos mismos, sin hacer toda esa tramitología, puedan hacer nuevas inversiones. Este es el resultado de 3 jornadas de sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico que ha recibido a 9 comparecientes entre expertos y autoridades. Jorge Glass y Marcela Aguiñaga tuvieron un inesperado encuentro durante un acto honorífico en Guayaquil. En el evento estaban también la madre del presidente Daniel Noboa, Anabel Asín, y su tía Isabel Noboa, quien recibió un reconocimiento. El ambiente se puso muy tenso, como lo relata en la siguiente nota Luisa María Heredia. El controversial encuentro ocurrió en el Museo Luis Noboa Naranjo en Guayaquil, donde la Universidad de las Artes y Oficios de México entregó varios reconocimientos, entre ellos un doctorado honoris causa a Isabel Noboa, la presidenta del consorcio Novis, tía del jefe de Estado. A su derecha en la mesa directiva se sentó Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, amiga de ella y del mandatario. Iba a recibir una mención honorífica. Como invitada especial al acto asistió también Anabel Asín, madre del presidente Daniel Noboa. Todo iba bien. Los anfitriones dieron sus discursos de bienvenida y los asistentes respondieron con aplausos. Se veían sonrisas, pero de pronto todo cambió. El ambiente se puso tenso. La expresión de Aguiñaga y la incomodidad de Isabel Noboa evidenciaban que algo pasaba. En primera fila, sentado con las piernas y los brazos cruzados, y con la mirada fija en Aguiñaga, estaba el ex vicepresidente Jorge Glass, procesado actualmente por supuesta intimidación, debido a la denuncia que presentó su ex asesora Soledad Padilla, causa en la que Aguiñaga, alejada de la Revolución Ciudadana, fue llamada a rendir versión. El evento transcurrió y Isabel Noboa
fue embestida y recibió el diploma que la acredita como doctora honoris causa. Dio un corto discurso. Le siguió Aguiñaga, quien tras tomarse la foto con su reconocimiento invitó a todos a soñar con un mejor país. Un par de entregas de medallas más y el acto finalizó. Pero ni bien la maestra de ceremonias despedía a los asistentes, Aguiñaga ya cruzaba el pasillo sin mirar atrás, sin detenerse. Glass, por su parte, salió del salón de la misma manera en que entró, acompañado por Alberto Cajamarca, actor y ahora concejal de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, con quien produce su programa radial y digital de análisis y entrevistas. Un triple asesinato se registró en una ciudadela del norte de Guayaquil. La policía detectó más de 30 restos de bala, como informa Bessie Granja. Los disparos alertaron a los habitantes de la ciudadela Simón Bolívar, ubicada a 1.5 kilómetros del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el norte de Guayaquil. 3 hombres que se movilizaban en este vehículo blanco fueron acribillados cuando circulaban frente a una iglesia católica. Cabe señalar que una de estas personas tiene antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas, por asesinato inclusive. Obviamente nosotros vamos a seguir verificando y levantando información. El hecho conmocionó a los moradores de este sector residencial y comercial, donde es muy poco común que crímenes de este tipo ocurran. Allí funcionan oficinas, negocios y hoteles, y residen unos 12.500 habitantes, según registros de la municipalidad. Uniformados del Departamento de Investigación de Muertes Violentas y de Criminalística de la Policía acudieron al sitio para hacer las pericias. Una obra infantil de Navidad se estrenará en el Teatro Victoria en Quito. Además, en Guayaquil comenzará el tercer Festival Internacional de Cine Estudiantil de Naranjal en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Estefanía Arias con la agenda cultural. Papá Noel se enfermó, por lo que Winnie Pooh y sus amigos del bosque se unirán a los duendes para salvar la Navidad. De eso se trata la obra que se estrenará este viernes 8 en el Teatro Victoria en Quito y será protagonizada por 14 niños. Las funciones serán el viernes 8 a las 18 horas y sábado 9 y domingo 10 a las 16 horas. El tercer Festival Internacional de Cine Estudiantil de Naranjal se inaugura este miércoles en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. 38 cortometrajes nacionales y extranjeros se proyectarán entre la Cinemateca de Guayaquil y el Cine Plaza de Naranjal, entre ellos Frida in the Sky y Todo lo que ves en este lugar real. Las funciones serán hasta el 8 de diciembre a las 18:30. La entrada es gratuita. Son obras maestras que han trascendido en el tiempo. La Sinfonía Concertante de Mozart será interpretada por la Orquesta de Guayaquil. Un espectáculo dirigido por Íñigo Pirfano, acompañado en el escenario por 4 músicos: Víctor Cifuentes, Konstantín Plakov, David Santa Cruz y Joao Pedro. El concierto, que incluirá también la Sinfonía 7 de Beethoven, será este viernes 8 a las 19 horas en el Teatro Centro Cívico.